Que la paz del cielo sea para con vosotros. En esta ocasión vamos a hablar del por qué Jesús muere fuera de Jerusalén, es decir, la ciudad santa. Este es un hecho histórico y real que no puede ser pasado por alto y está contemplado en lo que es el plan de la salvación o plan de la redención. La razón por la cual Jesús muere fuera de Jerusalén es porque Jesús murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos o de los santos. Y vamos a leer esa declaración expresada por el mismo Jesús en el libro de San Mateo capítulo 9, verso 13. Él dice: vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y voy ahora a leer desde el verso 9, capítulo 9, verso 9, hasta el 13, para que ustedes vean el contexto en que se está presentando. Al marcharse Jesús de allí, vio a un varón llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y mientras ellos se encontraban sentados a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces los fariseos, al ver esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con publicanos y con pecadores? Al escuchar Jesús esto, le dijo: no solo que están sanos quienes necesitan médicos, sino quienes, los enfermos. Vayan pues, que fue el verso que acabamos de leer, vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Posiblemente usted razonará y dirá: pero dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, según Romanos 1:10, ¿verdad? Bueno, pues permítame decirle que la misma Biblia dice que los ojos de Jehová, Salmo 34:15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Es decir, el pueblo de Israel, o sea, Jerusalén, era la ciudad santa de Dios. Y ese había sido un pueblo que había sido llamado por Dios. Y ya a ellos se le había aplicado la sangre de Cristo Jesús. Por eso vamos a ver, por eso nosotros podemos ver en Romanos 3:10, es que dice que no hay justo ni uno. Por eso nosotros podemos notar que el Señor Jesús le había dicho: ustedes son pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Es decir, Jerusalén no es la ciudad de los pecadores. Jerusalén es la ciudad de los santos. Ahora, de que el diablo haya introducido allí a los pecadores e impíos, ya es otra cosa. Las cizañas son los pecadores de Jerusalén, del pueblo. Por eso, yo, como le he dicho en otro video, los apóstoles cuando escribían una iglesia decían la congregación de los santos. Y algunos argumentos dicen: pero ahí había una serie de pecadores. Y sí, es cierto, porque el diablo siempre mete sus cizañas. Pero no, eso no indica que la iglesia sea la congregación de los pecadores. Es la congregación de los santos. Así que cuando Jesús muere fuera de Jerusalén, es un símbolo claro de que Jesús muere es por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos, de los ya justificados. Es decir, esa generación, Israel, había sido justificado en virtud a una sangre que había sido derramada. Como hoy en día tú y yo somos justificados en virtud a una sangre que fue derramada en el pasado. ¿Entiende? Porque se da lo mismo. Ese símbolo de la aplicación de la sangre, de una sangre que realmente fue derramada, una sangre que realmente pagó la demanda de la ley, era válida tanto para aquellos que habían sido justificados en virtud a la sangre que iba a ser derramada en el futuro, como también es válida hoy en día los que son justificados en virtud a la sangre que fue derramada en el pasado. Es el mismo principio. Por eso es importante que usted preste atención a esto, porque estamos hablando que son la verdad del cuarto ángel, que es muy delicada, que hemos dicho que Jesús no murió por los pecados de los justos, no murió por los pecados de los santos. Porque el justo y el santo llega a ser justo y santo en virtud a una sangre que se le aplicó, que una vez que se le aplica, ya no hay más sangre disponible.
es para que usted entienda el por qué están las verdades que son exclusivamente para lo de adentro. Para que usted entienda el por qué la Biblia dice que el que peque contra mí yo lo borro de mi libro. Para que usted entienda el por qué la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Para que usted entienda el por qué dice que ya no hay más sacrificio por su pecado. Para que usted entienda el por qué la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Para que usted entienda por qué en Nahum 1:3 y capítulo 2 dice que el mal no volverá a surgir dos veces. Y ese tema de Nahum está en el contexto de la condenación sobre Nínive, porque en el libro de Jonás hay un mensaje de condenación para Nínive. Ellos aceptan el arrepentimiento, Dios les otorga el perdón porque merecen un perdón, y luego que les otorga el perdón, ellos vuelven y caen en lo mismo. Entonces Nahum es el mensaje de la recaída de Nínive, es decir, un mensaje ya sin esperanza de redención. Por eso es bueno que usted entienda que en el santuario estaba contemplado que el cordero era sacrificado en el atrio. ¿Por qué en el atrio? Porque el atrio representa la tierra. Y ese tabernáculo que estaba allí en ese atrio del santuario es una representación de lo que es la ciudad santa. Por eso es que después de 2000 años, Cristo baja con la Santa Jerusalén, la cual es depositada sobre el Monte de los Olivos, la ciudad santa, la cual solamente la van a vivir, la van a habitar los santos de Dios. Por eso, dicho sea de paso, no quiero pasar por alto lo que siempre hemos dicho, que Jesús vino la primera vez, fue por los pecadores, pero que la segunda vez Jesús no vendrá por los pecadores, sino que vendrá por los santos. Y que por eso la palabra de Dios dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Y que por eso la sierva de Dios dice también que nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de Dios. Y nosotros debemos estar limpios y sin mancha antes que Cristo salga del lugar santísimo. No es después que Cristo salga del lugar santísimo que serán lavados ni limpiados de sus pecados. Y se va a vivir en santidad. Es antes que Cristo salga del lugar santísimo. Cuando Cristo diga, hecho está, ya. Por eso él dice en Apocalipsis 22, el que es limpio siga siendo limpio, el que es sucio siga siendo sucio. ¿Por qué? Porque si usted no alcanzó la victoria sobre el pecado antes que él salga, usted no va a alcanzar después, porque ya Jesús dio la sentencia en el santuario. El que es sucio ya siga siendo sucio, ya no hay más hora de redención. El que es limpio siga siendo limpio. Así que es importante que se tome en cuenta el por qué Jesús murió fuera de Jerusalén. Porque Jesús muere por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Por eso hemos estado diciendo y vamos a seguir enfatizando que este cordero, este macho cabrío que en el día de expiación era sacrificado, representa a Cristo, quien muere fuera de Jerusalén por los pecados de los pecadores. Y el macho cabrío, que era llamado Azazel, que era suelto en el desierto, representa a Satanás, quien carga por los pecados de ignorancia del pueblo. Tome bien en cuenta eso, los pecados de ignorancia. Y Eventos Últimos Días, página 222 dice que Cristo hizo provisión para todos los pecados de ignorancia, pero no para ceguera voluntaria, es decir, por los pecados deliberados. Y por eso en el día de expiación, el que era hallado en pecado era cortado del pueblo, que representa a aquellos que están dentro del pueblo, que pecan deliberadamente, y cuando Cristo salga del lugar santísimo, que él diga que el que es sucio siga siendo sucio, esos serán cortados del pueblo, ya esos están fuera del libro de la vida. Y por lo tanto, ahí se cumplen los tres símbolos. Están los que son cortados del pueblo, que son aquellos que ya después de justificados pecan deliberadamente, y por lo tanto, por esos pecados ni paga Cristo ni paga el diablo, paga el individuo. Los pecados sobre Azazel son los pecados de ignorancia que comete el pueblo, los pecados de ignorancia. Así que si usted sabe, hizo un pacto con Dios y usted conoce lo que son los principios bíblicos, no se esté confiando y cometiendo pecado consciente y deliberado, porque Cristo no está intercediendo por el pecado consciente y deliberado, como lo expresa Hebreos 9:7, que dice que en el santuario se hacía expiación, era por el pecado de ignorancia del pueblo. Y cuando usted se va al santuario, se va a dar cuenta que los pecados que son omitidos son los pecados por ignorancia, error, equivocación. Así que por lo tanto quiero que usted reciba esta luz en este día por este medio de la verdad del cuarto ángel, de el por qué Cristo murió fuera de Jerusalén. Jesús muere fuera de Jerusalén porque él murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Porque Jerusalén es la congregación de los santos. Porque Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Porque ya Dios había dicho, ustedes son una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por lo tanto, Cristo no podía morir dentro de Jerusalén
porque si hubiese muerto dentro de Jerusalén hubiese indicado que él hubiese muerto por los pecados de los miembros de la iglesia, pero él no murió por los pecados de los miembros de la iglesia, porque los miembros de la iglesia ya son justificados en virtud precisamente a la sangre de Cristo. Todos los que pertenecían a Jerusalén ya habían sido introducidos y formar parte de la ciudad santa en virtud a esa sangre que iba a ser derramada. Vuelvo y repito, como nosotros hoy en día somos justificados en virtud a esa sangre que fue derramada en el pasado. Así, mi hermano, que Dios le guarde. Esperamos que usted pueda apreciar esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Entienda que esa sangre se aplica una sola vez, que el hombre es justificado una sola vez y para siempre por la sangre de Cristo Jesús. Que usted entienda que el macho cabrío era sacrificado porque representa a Cristo, que murió, muere fuera de Jerusalén por los pecados de los pecadores, no por los pecados de los justos. Que Azazel está representado porque él carga los pecados de ignorancia que cometieron los ya justificados, porque ningún pecado se perdona. Recuerde eso, ningún pecado se perdona. Y que cuando la Biblia dice arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados, es una forma de decir para que tú no recibas la consecuencia del pecado. Y entonces esos pecados se le adjudican a Cristo. Los pecados que tú cometiste antes de tu conversión se le aplican a Cristo, se le cargan a Cristo. Así que yo no sé si tú te habías hecho la pregunta, ¿por qué Azazel tiene que cargar con los pecados del pueblo? Porque Cristo no carga con ellos. Cristo solamente carga con los pecados de los pecadores, los que no han sido justificados. Y recuerden, hay una mentalidad que hay que cambiarla dentro de la iglesia, donde hay personas que dicen, yo soy un pecador y yo soy un pecador. Pues si usted antes de su conversión era un pecador y después de su conversión sigue siendo un pecador, esa es una teología barata. ¿Por qué? Porque usted no ha experimentado ninguna conversión. Porque si usted antes de su conversión era un pecador y después de su conversión sigue siendo un pecador, ¿dónde está la diferencia, la conversión? Antes de su conversión usted era un pecador y después de su conversión ahora es una persona justificada, es un justo. La Biblia le llama a Job hombre justo. A Lot le llamó hombre justo. A Abraham hombre justo. Y la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. La bendición es para los justos. Me gusta esa expresión, bendición de los justos. Porque la bendición le cae atrás a los justos no tienen que salir en busca de la bendición. Esa es mi experiencia personal con Dios. Mi experiencia antes de conocer a Dios era que yo tenía que salir en busca de la bendición. El pecador tiene que salir en busca de la bendición, pero el justo, la bendición le cae atrás. Por eso yo le he dicho a la persona que yo tener preocupación es un pecado. ¿Y por qué? Porque yo le sirvo a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presente. Y tengo que ser un loco para yo tener preocupación sirviéndole a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Así que por eso yo trato de mantenerme frío con mi Dios, tranquilo, siéndole fiel, viviendo conforme a la luz que he recibido, porque hay bendición en esa sangre que se me aplicó y que se le aplica a los santos de Dios. Así que será hasta una próxima. Le invitamos a que se suscriba si es de lo que no se ha suscrito, y si es de lo que se ha suscrito, pues comparta estos mensajes para que aquellos que están en ignorancia les llegue a la luz y para que aquellos no se pierdan y la sangre de ellos caiga sobre usted. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel una vez más. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.